En la cruz de Cristo, Jesús ya murió y pagó el precio de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos. En la cruz, Jesús murió por el pecado de Adán, por el pecado de Caín, por tu pecado, por mi pecado, por el pecado que cometeremos de aquí a un año si estamos vivos. Jesús en la cruz pagó el precio de todos los pecados de todos los hombres. Aunque yo no los hubiera confesado. Aunque tú no lo hubieras confesado, Él ya pagó el precio. Entonces, es como si en la cruz tuviésemos un banco con todo el dinero guardado. Es tuyo. El perdón que fue provisto en la cruz es tuyo. Pero ese dinero del banco solo te vale si tú vas al banco y retiras el dinero. Ese perdón provisto en la cruz solo tiene valor para ti si tú aceptas, si tú vas. Y aceptar en términos espirituales es arrepentirte, confesar, pedir perdón. Pastor, vamos ahora un poquito al lado opuesto. Aquella persona que se arrepintió, no siente solo remordimiento, se arrepintió de todo corazón, recibió el perdón de Dios, sabe que está perdonada, porque la Biblia dice que el Señor va a pagar los pecados y los va a arrojar al fondo del mar, pero vive agobiado por el sentimiento de culpa, de angustia. Aunque ha confesado su pecado. Aunque ha confesado su pecado, sabe que Dios, porque confía en lo que la Biblia dice, ya el Señor perdonó, pero parece que él mismo no se perdona y vive angustiado, perseguido por un sentimiento de culpa. ¿Cómo puede aquella persona encontrar paz? Muy bien. La vida espiritual no es un asunto de emociones. Puede involucrar emociones, pero no es necesariamente emociones. Te voy a contar un ejemplo. En el capítulo 5 de San Juan encontramos la historia de un paralítico que hace 38 años estaba paralítico y se encontró con Jesús y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico solo escuchó eso, no sintió nada. Miró a Jesús. Si hubiera dicho: pero Señor, ¿cómo me voy a levantar, tomar mi lecho y andar si yo siento que estoy paralítico? Si hubiese hecho eso, se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque él no sentía que estaba curado, aunque él no se sentía bien, él creyó en la palabra redentora de Cristo, se levantó y anduvo. ¿Qué estoy queriendo decir? Cuando Dios le dijo a María, a la mujer pecadora que los fariseos trajeron, que querían apedrearla, y Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te condenan? Él dijo: no sé, Señor, todos se fueron. Entonces Jesús le dijo: va, tus pecados, yo tampoco no te condeno, anda y no peques más. Ella no sintió. ¿Entra la fe? Ella creyó, exacto, entra la fe, el creer. Yo creo que Dios me ha perdonado porque lo ha dicho, no porque lo siento. Sabes que el sentimiento humano después de la entrada al pecado es muy traicionero. Cuando estás bien te hace sentir que estás mal, y cuando estás mal te hace sentir que estás bien. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. ¿Y por qué, yendo a otro lado, digamos, del tema, pero hablando de arrepentimiento y confesión, ¿por qué algunas personas, usted está hablando que es necesario y es importante, la Biblia sostiene eso, confesar nuestros pecados a Dios, pero por qué algunas personas se confiesan ante otros seres humanos, ante sacerdotes, ante obispos, en fin? Tal vez porque las iglesias enseñan eso, algunas iglesias enseñan eso, pero sinceramente no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ellos reciben el perdón? Mira, yo te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en la primera epístola dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, yo solo puedo confesar mis pecados a ese mediador, a ese intermediario, al único abogado que tengo. San Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces estamos perdiendo tiempo hablando con otros seres humanos, a no Mira, ser desahogarnos, o tal vez era la necesidad humana de ser escuchado por otro ser igual. Tú puedes pedir consejo. Tú estás en dificultades, vienes a mí, pastor, ayúdeme, oriénteme, ¿cómo puedo hacer? Y me cuentas la situación. Muy bien. Consejo una cosa. Pero yo no puedo perdonarte pecados. Yo no tengo autorización divina. Ningún ser humano tiene autorización divina para decirte, yo te perdono. Yo puedo decirte, confía en Dios, que Él ya murió en la... ¿Y los santos pueden perdonar pecados? Nadie puede perdonar pecados, porque todos los seres humanos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Y la Virgen? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Inclusive cuando la Santa Virgen María una vez estaba en las bodas de Canaán y faltó vino, los discípulos fueron a la Virgen, porque la Virgen María fue una mujer extraordinaria. Yo creo que nosotros deberíamos hablar más, predicar más, enseñar más acerca de la Virgen. Yo no creo que Dios podría haber usado cualquier ser humano para ser la madre de su hijo. Si escogió a la Virgen María, era porque era una mujer de una vida extraordinaria, de una comunión maravillosa con Dios. Tenemos que admirar a la Virgen, seguirla, seguir su ejemplo, así como seguimos el ejemplo de Pedro, Pablo, Timoteo, en fin. Pero en esa ocasión, en las bodas de Canaán, los hombres, cuando faltaba vino, fueron a la Virgen y le dijeron, ayúdanos, se acabó el vino. Y la Virgen los llevó a Jesús y les dijo, mire, haced todo lo que Él os dijere. ¿Por qué? Porque el único que puede resolver problemas humanos, e inclusive el problema de la culpa, es Jesús, porque es el único que murió en la cruz del Calvario. Entonces la Virgen no perdona pecados ni intercede ante Dios. Nadie puede perdonar pecados, ningún ser humano. Cuando digo ser humano, ya me refiero a todos los seres humanos, ¿no? No quisiera que ustedes me digan fulano, fulano. Ajá. Todos los seres, ningún ser humano es perfecto. El único que tiene autoridad para perdonar es Dios el Padre y Jesús intercediendo por nosotros. Pastor, todos nuestros pecados deben ser confesados. Ahora no va a faltar alguien que diga, pero yo no recuerdo todos mis pecados. Aquellos pecados que yo no recuerdo, por tanto no confieso, no reciben perdón. Sí, es que esta actitud de confesión no es una prueba de memoria. No es para que Dios vea si tienes buena memoria, si te acuerdas de todos los pecados, no. El confesar es una actitud de reconocerte pecador, de sentirte humilde, de sentir que has ofendido a Dios y decirle, Señor, perdóname. Pues confiésale los pecados que te acuerdas y de los que no te acuerdas, dile, Señor, y debe ver, claro que hay otros que no me acuerdo, pero perdóname todo. Lo que a Dios le interesa es la actitud de tu corazón, no que le menciones pecado por pecado. Aunque si te acuerdas de los pecados, pídeles todo. No porque Él no lo sepa, Él sabe todo. Lo que Él quiere ver es la actitud de tu corazón. Y si yo soy una persona, un pecador, digamos así, constante, que cada vez estoy pecando y cada vez estoy pidiendo perdón por el mismo pecado, ¿soy perdonado? ¿Dios me perdona aún así? No importa que tú pidas perdón 1.000.000 de veces por el mismo pecado, Dios te perdona. El problema es que si tú continúas insistiendo en el mismo pecado, ¿qué va a pasar? Tu corazón se va a ir endureciendo, te vas a ir acostumbrando a esa situación pecaminosa y va a llegar un punto en que no vas a pedir más perdón. Y cuando no pides más perdón, pues has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que ya estudiamos en el tema del Espíritu. Sí. Has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que ha endurecido su corazón ya no quiere pedir perdón, porque ya no reconoce que está equivocado. Entonces, ¿cómo Dios lo va a perdonar si Él no reconoce que está Pero Dios me perdona de todo. Desde el momento que tú pidas perdón, Él te perdona. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 12:31, todo pecado le será perdonado al ser humano, todo, robo, asesinato, asalto a mano armada, homosexualismo, prostitución, todo, menos el pecado contra el Espíritu. ¿Mas por qué no el pecado contra el Espíritu? ¿Por qué te has endurecido y no quieres pedir perdón? Infelizmente se acabó el tiempo. Y yo quisiera decirte a ti, querido, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Que Dios tenga
misericordia de nosotros, que el brazo poderoso te alcance. El perdón está a tu disposición, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Ábrele tu corazón a Jesús, ahora.